cuando Josué gritó y no hizo ninguna otra cosa, solo gritó, y Jericó, que era tan firme, se derrumbó. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tiene que ver que haya derrumbado Jericó y conmigo? Quiere decir esta palabra que al cumplir y obedecer la palabra de Dios, y entonces Dios nos soluciona todos los problemas. Es esta palabra. Por eso nosotros estamos alabando esta alabanza y meditamos la palabra, y la palabra que ayer y hoy y el futuro es igual. Dios nos está obrando a todo lo que creen y obran. No se derrumba al gritar cualquier persona. Al escuchar trompeta, no es que se derrumbe, sino hay hay doble contrato con Dios. Por eso, al cumplir esa promesa, se derrumbó. ¿Qué tiene que tener ustedes? Tiene que haber promesa con Dios y yo. Tiene que haber pacto con Dios y yo. Tiene que haber la oración. Tiene que haber la decisión. A través de esa persona que tiene el pacto, Dios obra. Por eso nosotros siempre tenemos que vivir centralizado en la palabra. La palabra que viven aferrado a la palabra, se derrumba todo y no hay nada para preocuparnos. ¿Por qué no pueden dormir y están preocupados las 24 horas? Eso es lo que no creen a Dios y no tienen la palabra, y quiere decir que tiene la derrota de la palabra, y quiere decir que no están orando. Por eso ustedes, cuando escuchan una alabanza así, tienen que aplicar a mí mismo rápidamente. ¿Qué tiene que ver la derrumbación de Jericó y el ruido de la trompeta? ¿Por qué estamos hablando? No estamos estudiando la historia de Israel, sino tenemos que entender que Dios de ese momento de Israel nos obra a nosotros en este momento. Vamos a confesar todo junto, confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tiene que confesar con vitalidad. Todos los creyentes de la iglesia llevan a través de la templo Oneness y templo de visión y templo de unicidad. Saludemos entre todos juntos. Si nos hacemos solo Jesucristo, se termina todos los problemas. Con esta palabra voy a dar con el título del líder cambiador del campo. Voy a dar con este título la palabra. Durante la semana pasada hubo dos ministerios importantes en la iglesia. Uno es la ceremonia de apertura de la Escuela Secundaria Alternativa Multicultura, y el otro es establecimiento de la iglesia de artistas de Yevon. UniWorld, que es ONG, a través de la Escuela Líder Mundial de UniWorld, fue aprobada por la Oficina de Educación de Seúl como escuela secundaria multicultura, y celebró la ceremonia de apertura. Es la primera vez que en el lugar Kangso-gu que se estableció y le dieron permiso en la educación de Seúl. Por eso, al tener la aprobación, hicieron la ceremonia de apertura. A través de Corona 19, que están limitando todas las entradas extranjeros, pero a pesar de todo, en Corea está viviendo y están habitando más de 2 millones de multiculturas. Y en nuestro país, y los juveniles son 300.000 juveniles, están sobrepasando. Y lo que están naciendo en este porcentaje es 6% están ocupando la ocupación y habitante de multicultura. O sea, de 10 casados, uno es el casamiento de multiculturas. Por eso nosotros tenemos la iglesia de multiculturas, pero más importante es establecer la escuela de multiculturas de secundarias. Es importante que enseñarle todos los conflictos que no pueden adaptarse en Corea por culturas, y entonces ellos no pueden adaptar al tener diferencia cultural, diferencia lenguaje. Por eso es muy preocupante la preocupación de los niños. Por eso ellos hacen líos, hacen problemas,
y están sucediendo muchos problemas en Corea. Aunque vivamos juntos entre los coreanos, tienen muchos problemas. Los coreanos, aunque hayan nacido aquí y tienen muchos problemas, pero imagínense ustedes cuántos problemas habrá los extranjeros, los multiculturas que vinieron aquí, problemas de las escuelas, problemas de culturas, por eso no pueden adaptarse en Corea. Por eso establecimos la escuela alternativa secundaria. Por eso establecimos la escuela líder. Por eso, no solo el estudio, sino las heridas que están dentro de ellos, no saben los no creyentes, los maestros de la escuela, la sabiduría del mundo no sabe. Por eso, lo espiritual vamos a sanar nosotros en la iglesia y vamos a tener la restauración, lo espiritual y lo profesional. Y volver a mandar a la escuela donde no pudo adaptar. Ese trabajo es lo que estamos haciendo y vamos a hacer esta escuela secundaria alternativa. Alrededor de nuestro, en Seúl, los que habitan en Seúl o los desertores nortecoreanos, también ellos no pueden aceptar. O sea, los desertores nortecoreanos no pueden adaptar al venir a Corea del Sur y hay muchas personas que suben de vuelta al norte. Y estando aquí en Seúl, hay muchísimas personas que no pueden adaptar y tienen problemas. Y después, si ellos no adaptan, ¿qué problema tiene? Después vamos a hacer, nos hace daño a nosotros. Por eso vino el gobernador Kim Song-jun y le dijo, había una escuela que había vacío y lo había hecho una escuela para estudios, pero dijo, había pensado mal porque tenía que haber levantado este Leader School. Y vinieron muchos directores. El director que van a ser el líder mundial, la escuela es el diácono de nuestra iglesia que había retirado en director de Dongwon, secundaria Dongwon. Y por eso él, y hubo comunicaciones, iba a devocionar. Y los maestros son todos los miembros, los creyentes de nuestra iglesia. Ayer también entregamos el culto de agradecimiento de artistas de Yewon. Los miembros de la iglesia Yewon, de las artistas de Yewon, son la mayoría los que están devocionando ya en la iglesia. El grupo de orquesta, de alabanza, de diseños, de imagen, de eventos y del baile. Por eso, a través del culto, se concentran en el culto dominical y el culto de departamentos personales y los días normales, y van a ir a los campos del evangelismo y van a evangelizar a los artistas de los lugares que están vacíos. Por eso van a hacer iglesización, discipularización, evangelización. Van a concentrar. Yo, con el título de Conquista de Cultura 237 Naciones, le dije que del siglo XXI es la época de la batalla de la cultura. La iglesia, hay muchos lugares vacíos de culturas y es muy débil dentro de la iglesia la cultura. Vean el mundo, vean a través de televisión, la cultura del mundo es inmenso. Y la iglesia no se puede. Estados Unidos
las iglesias grandes, cuando el pastor predica y el contenido del pastor ya están haciendo musical, le da el contenido, la palabra antes, y entonces el grupo, que son como 100 miembros, ellos arman un musical y hacen el contenido de la palabra de predicación, lo hacen musical. Vea que están viendo en vivo. Y entonces, ¿cuánto afectación va a haber al escuchar ese mensaje? Pero nuestra iglesia está vacío el lugar de la cultura. El mundo se está adelantando culturalmente, pero la iglesia está tratando el sistema de 20, 30 años anteriores sin sentimiento. Por eso esta iglesia de los artistas de Yewon van a ser cambiador de cambiar la cultura de la iglesia y de la zona. Primero, van a cambiar nuestra iglesia. Hay muchas influencias, todo lo que están entregando el culto, y muchas personas quieren hacer el mismo sistema nuestro. Además, vienen a aprender administraciones y vienen a encontrar al pastor Kim Hyun-gil para aprender los administrativos, el orden del culto, todas las instituciones, todas las cosas quiere aprender en el exterior. Por eso nosotros tenemos que adelantarnos de ser líder de la revelación del cambio de las culturas. Por eso quiero que sean cumbre espiritual, cumbre cultura y cumbre de habilidades. Por eso le dije al anciano, en el centro del anciano Noiso, y es bueno alabar todos los domingos, y eso también tiene muchas horas de preparaciones. Pero mejor cuando llega el viernes, quiero que armen un viernes para que venimos a ver una función. No tenemos dinero. Siempre están hablando. Cuando terminemos la dedicación del templo, van a ver, voy a dar vuelta esta zona de Kangso-gu en la iglesia. Vea, cuando hicimos la fiesta de los mayores de edades, ese momento no estaba el anciano Noiso, pero vino el director Song-hye y miles de personas vinieron, los políticos se saludaron. Y vean qué lindo que era. Si es pequeño aquí, podemos ir a visión, sala de visión. Hay muchos lugares y los días normales están vacíos. Nosotros solamente ocupamos domingo y el viernes a la noche. Obviamente que depende del horario estamos utilizando, pero días normales está vacío. Esto tiene que armarlo como un lugar de escenarios del evento para invitar a todos los no creyentes. Y quiero que ustedes abran su mente. Háganos ser un cambiador de la cultura. Por eso nuestra iglesia tenemos que ser ejemplo de hacer la reforma a través de los eventos. Quiero que oren mucho para que seamos utilizados para eso. Nosotros tenemos el Evangelio, por eso no importa otro programa, porque nosotros solo es el Evangelio. Por eso quiero todos los relacionados, quiero que sean guiados a través de la oración. Nosotros lo que agradezco yo es a través de Corona 19, todos están siendo limitados y están muriéndose y están teniendo dificultades, pero el ministerio de nuestra iglesia no tiene freno, sino es más, están ampliándose más y están siendo más, se está ampliando y todas las instituciones y están levantando el cambio de la vitalidad. Ustedes vean, la ofrenda también se hizo el doble de la comparación del año pasado, es el doble. Esto es algo impresionante. Le dije a Pastor Liu, dijo, wow, la iglesia Yewon es diferente. Cuando predica también habla de la iglesia Yewon.
Las personas del mundo están achicándose por corona y dan excusa de corona y no lo están haciendo ninguna otra cosa. La Biblia no puede vencer a corona. El Espíritu Santo no puede vencer este virus. El Espíritu Santo es débil. La palabra de Dios es tan débil. Los creyentes están débiles. No tienen fuerza. Pasando el tiempo, la pasión y la devoción, la vida, al ver que están creciendo más y más fuerte, Dios va a bendecir a la iglesia Yeon para la evangelización de 237 naciones y los 5,000 tribus y a los remanentes, y lo está utilizando como líder de cambiador del campo. Y también ustedes tienen que agradecer que están en esta corriente espiritual y tienen que agradecer. Dios, como el título de hoy, quiere que sean un líder cambiador del campo. Líder cambiador, no ser guiado, no mirar las personas, sino tiene que ser el líder de cambiador del campo. En verdad, la bendición más grande en el Evangelio es la bendición de transformarnos. O sea, la mejor bendición es que tengamos cambio. Jesús, haciendo primero en su vida, el primer ministerio que hizo es cambiar. Al comenzar, el primer ministerio que hizo es cambiar. ¿En dónde? En Galilea, en la fiesta de boda. Yo fui a ese lugar, el lugar de la fiesta de boda. ¿Qué pasó? Jesús cambió el agua a vino. Y también le dijo que traiga el agua, y vio el encargado de la fiesta, dijo, ¿cómo pueden dar el vino, mejor vino, aunque estemos emborrachados? El mejor vino. El lugar, la zona palestina, el vino es como bebida. Y lo cambió totalmente. Cambiar el agua al vino, esto es el cambio cualitativamente. O sea, el Evangelio a nosotros quiere que nosotros cambiemos nuestra cualidad, de nuestra calidad. Naturalezas viejas, descentralizado en mí, centralizado en materiales y centralizado en éxito, nos está cambiando cualitativamente. En 2 Corintios 5:17 dice apóstol Pablo, de modo si alguno está en Cristo, nuevo criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todos son hechas nuevas. El cambio de cualitativamente. Fuimos hechas nuevas. No el costumbre anteriores. Todo eso tenemos que tirar todo. Somos la existencia que fuimos cambiados como hecha nueva. Y esas son las personas que tienen el Evangelio. Y en 2 Corintios 5:18 que continúa, nos dio el ministerio de la reconciliación. Al cambiarnos hechos nuevas criaturas, y nos dio el orden de hacer ministerio de la reconciliación. Con este ministerio, con este trabajo, no es pelear y estar costando, sino el trabajo nos hace tener la reconciliación. A través de la redención de Jesucristo y la resurrección, los no creyentes que alejaron de Dios, tenemos la misión de embajador espiritual para reconciliación con Dios. Quiero que sean todo así. Nos hace los bienaventuranzas de reconciliación, tendrá la bendición y el reino de los cielos serán suyos. O sea, no vayan a decir estar agrandados, sino siempre ustedes tienen que estar en un sistema de la reconciliación, de esta reconciliación con Dios, siempre a través de la redención de Jesús y a través del Evangelio de la resurrección, traer a los no creyentes que se alejaron de Dios. Tenemos la misión de hacernos encontrarnos como
el embajador del encuentro de reconciliación. A través del capítulo de hoy está diciendo que podamos establecer como líder cambiador del campo y nos está dando el entendimiento, especialmente lo que sabemos todo, el caso del monte de transfiguración. Los teólogos dicen que Jesús vino con la encarnación y murió en la cruz y tuvo la resurrección y tuvo la ascensión. O sea, este misterio del caso del monte de transfiguración es de los 5 casos importantes de la Biblia. Y este caso del monte de transfiguración está mostrando una parte de cortina abierta que va a mostrar la gloria de Jesús. Está mostrando un poquito quién es Jesús a 3 personas. Son 12 discípulos, pero llamó a 3 discípulos y mostró a ellos. Y esta imagen de transfigurados, a través mostrando a los discípulos, le está dando fuerza para que los discípulos vivan una vida de transfiguración y que vivan un camino de dar la influencia espiritual. Y está dando motivación a sus discípulos. ¿Quién soy yo? Y le mostró eso a través del capítulo. Todos los creyentes de la iglesia Yewon, que no se han engañado de las cosas de introducción de esta tierra, quiero que ustedes vean la esperanza del futuro, de la gloria, y quiero que establezcan firmemente. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Primer punto es solo evangelio. Vamos a leer versículo 1-2. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. La palabra 6 días después quiere decir que después de la confesión de Pedro, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y después de esta confesión pasó los 6 días. Esta es la confesión que hizo la primera vez en la vida, que Jesús es el Cristo y el Hijo del Dios viviente. Después de esos 6 días de esta confesión de fe de Pedro, este contenido, este capítulo ya había hablado en la inauguración del 33 aniversario de la iglesia Yewon. Ya lo había dicho. Después de esta confesión de fe, Jesús le explicó la muerte en la cruz, y después de eso llamó de sus discípulos a Pedro, a Jacobo y a Juan, y subió al monte alto. En el capítulo no hablan del tema por qué subió, pero en Lucas 9:28 dice, fue a orar al monte. Y cuando Jesús estaba orando y empezó a tener el cambio, y se transfiguró. La transfiguración en idioma griego quiere decir metamorfode. Esto quiere decir, no es el cambio solamente lo interno, sino es el cambio de la imagen esencial que está mostrando la esencia de Dios, está mostrando la revelación mística, quién es el Dios. Mateo, al hablar que la cara de Jesús transfigura, resplandeciendo su rostro como el sol, y su vestido se hizo blanco como la luz. Mateo no lo vio esta imagen, como lo está hablando a través de Pedro, Jacobo y de Juan. Y está expresando al escuchar la evidencia de ellos. Desde ahora, desde este momento, vieron los discípulos a Jesús en vestido igual que ellos, pero en ese momento vieron la imagen de Jesús que está en los reinos de los cielos. En Filipenses 2:6 dice que el cual siendo en forma de Dios, que Jesús es el cual siendo en forma de Dios, y Jesús tiene la forma de Dios glorificada, y al tener la transfiguración quiere decir que está mostrando la santidad de Jesús. Es la imagen tan corto que le mostró. Este cambio que se transfiguró en la santidad de Jesús está mostrando que está hablando
la muerte en la cruz, la resurrección y la ascensión, y está mostrando como muestra el gloria futuro de la segunda venida como un avance de película. Jesús mostró a los discípulos que Jesús es el Cristo Mesías que va a salvar este mundo. Esto es lo que mostró. Especialmente si vemos en el versículo 3, Jesús transfigurado y dice que estaba hablando con Moisés e Elías. Hay muchísimos profetas de profecía. ¿Por qué justamente estas dos personas salieron como representantes? ¿Cuál es la característica de estas dos personas? Todo está hablando representativamente que hablaron que Jesús es el Cristo. ¿Quién es Moisés? Moisés es el representante de la ley. Si vemos en Gálatas 3:24, está hablando que la ley es un maestro para llevarlo a buen camino. A través del cumplimiento de la ley, nadie tiene la salvación. Y entonces, ¿por qué no dio la ley si no vamos a cumplir? Pero Dios quiere que a través de la ley, nosotros quiere que entendamos y arrepentemos quiénes somos pecadores. Y al cumplir, y es la única persona que nos puede dar la salvación es Jesucristo, a través de Jesucristo. Si no es por Jesucristo, no podemos la salvación. Es lo que está enseñando a través de la ley. Y después, Elías, ¿cuál es el núcleo? Que está hablando siempre Mesías que va a venir. Y está hablando Cristo, Elías. La razón que habló Jesús con ellos dos quiso decir que Jesús es el Mesías de la ley y de la profecía. Está mostrando que Jesús es el Cristo. Si vemos en el versículo 5, dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Escuchó su voz. Jesús, haciendo su vida de ministerio oficialmente, era la misma voz que escuchó cuando antes de empezar su ministerio. Este es mi Hijo amado, el quien tengo complacencia. Esto también quiere decir que Jesús es el Mesías que va a salvar este mundo. Era la voz y la imagen que está asegurando otra vez. Y entonces, ¿por qué es tan importante que Jesús es el Cristo? ¿Cuál es la importancia? Este campo de Génesis 3 está totalmente atrapado por Satanás y está gobernado por Satanás. Y estamos atrapados de los 12 problemas de la maldición y está atados totalmente. Hoy el anciano de la oración representativa era muy perfecto y yo oré para que esta oración se cumpla a nosotros, cada uno de nosotros. Las 12 maldiciones de no creyentes, nosotros estamos atados totalmente sin movernos. El hombre personalmente no puede desatar este estado. En este momento, 237 naciones y los 5,000 naciones están atados totalmente y ni se dan cuenta que están atrapados de estos problemas. Este estado, ¿quién va a solucionar totalmente? ¿Quién es? Esta atadura que está atado fuertemente y que el hombre no puede desatar, solamente Jesucristo puede desatar y nos dio la libertad. Por eso Jesucristo vino a esta tierra, eso es la verdad. Si vemos la Biblia, está hablando los 66 libros esto. Todo el libro 66 libros está hablando 237 naciones y los 5,000 tribus para desatar, y por eso vino Cristo. ¿Quién es la persona que puede solucionar? Es Jesucristo. Vino Jesucristo para solucionar eso. Esto le decimos el Evangelio de la unicidad. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Diga conmigo, solo Cristo. Siempre Jesús. Siempre Jesús.
completo Jesús, 영원한 예수. Jesús eterno. 그 돼야 돼요. Tiene que ser así. 오직 예수 돼야 됩니다. Tiene que ser solo Jesús. Solamente tenemos esto. Por eso solo Evangelio, solo Cristo. Por eso enfatizamos hasta morir, porque esto es la vida. Desde el momento que escuchan, ustedes tienen que palpitar sus corazones. La transfiguración, Jesús está enfatizando que eres el Dios y en el mismo momento y le está dando la esperanza, la fuerza a sus discípulos. Delante de los discípulos, el camino es un camino de las espinas. Después de la ascensión de Jesús, su ministerio es del sufrimiento total porque es carnal. Por eso le está dando esta imagen para que tengan consuelo y que tengan la esperanza. Todos los discípulos reciben martires y Jesús ya sabía esto y al mostrar eso pueden tener triunfo esperando esta imagen. Le dio la fuerza que puede sobrepasar todas las cosas a través de los discípulos y Pedro, después de la ascensión de Jesús en los crisis de la muerte, siempre estuvo pensando esta gloria y esta imagen, seguramente. Si vemos en Hechos capítulo 12, Pedro estaba testificando que Jesús es el Cristo y lo atraparon y fue carcelado y murió y estaban en un momento de ser muerto. Herodes estaba por morir y Jacobo ya había hecho el martirio, después Pedro y después Juan. Le tocaba a Pedro recibir el martirio, pero dentro del cárcel, día de mañana lo van a dar la pena de muerte y en la iglesia y están orando por Pedro que va a ser penado por muerte mañana, pero estaba durmiendo. Entonces Dios escuchó la oración de los creyentes y mandó los ángeles, pero estaba durmiendo profundamente y tuvo que despertar Pedro. ¿Y dónde está la razón, esta valentía, esta comodidad? Porque estaba en el trasfondo de la experiencia del caso del monte Transfiguración. Y también en Filipenses 3:21 está enfatizando que estaba seguro que nosotros también nuestro cuerpo transformaría por cuerpo de la gloria. En la imagen de la gloria vamos a ascender. No es esta imagen, no es esta imagen. Los sordomudos no es esta imagen, sino en el reino de los cielos nos cambiamos en una imagen de la gloria. Antes mi hijo cuando era chiquito me dijo, cuando vamos al cielo no habrá sordomudo, ¿no? Y le dije, no es sordomudo, no hay pobreza, no hay enfermedad. Cuando vamos al reino de los cielos tenemos la restauración de la imagen del principio. Ya estamos asegurados nuestra siguiente vida. Por eso, aunque venga en la crisis de la muerte, podemos estar con tranquilidad. El creador William Bush, quien es el ejército de salvación, dijo, cada encuentro que había, le preguntaba esta pregunta, ¿sigues ardiendo? Siempre en sus corazones están ardiendo por la pasión del Evangelio. Siempre le preguntó así a todas las personas que encontraba, ¿sigues ardiendo en sus corazones de la palabra y de la oración? Desde año pasado hasta año pasado me ardía, pero este año por Corona 19 estamos enfriados nuestro corazón que estaba ardiendo. Es así. Corona es más poderoso que el Evangelio. La pobreza, la enfermedad, la discapacidad hace estar defraudados y estar cansados. Las personas quienes son hijos de Dios, las personas quienes tienen el Evangelio, las personas que entendieron el Evangelio,
ese corazón están ardiendo continuamente. Están ardiendo sus corazones. No, porque yo tenga mucha edad, porque estoy en malas situaciones. Eso quiere decir lo mismo que Dios está muerto. Extremadamente. No conozco bien quién es Jesús. Es una palabra muy preocupante. Delante de la muerte está durmiendo Pedro con profundidad. Esto es la imagen de la persona que dio la conclusión a través de Jesucristo. No es influenciado por ninguna otra cosa. Las personas que tienen evangelio tienen que disfrutar la bendición del trono de 24-25 eterna. Esta respuesta sorprendente nos llega. Es una respuesta que nos superamos nuestro espacio y el tiempo. Y entonces se termina. Los creyentes de la iglesia llevan siempre y en todo tiempo, quiero que sean testigos que tienen la experiencia de la escala de Dios. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 2 es concentración para salvar. Vamos a ver versículo 4. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ahora Pedro está medio loco. Al ver la imagen de Jesús transfigurado y viendo que estaba dialogando a Moisés y Elías y está hablando su especialidad de hablar de golpe. Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Al ver la imagen de Jesús transfigurado, al ver la gloria de Jesús, no quería salir de ese lugar, que aquí es el cielo. Yo quiero estar aquí. Como si fuese una persona que recibió de su dueño un talento y lo enterró ese un talento, como fue como retado como siervo malo y negligente. Como esto Pedro lo reta, Jesús reta a Pedro. Nos dio diferentes talentos y ese talentos comparan ese talento con otras personas y después pierde todo el talento. Aunque hayamos recibido un talento, 2 talentos o 5 talentos, aunque haya recibido la plata, lo importante es cuánto dejamos. Amén. Yo no tengo nada. ¿Cuánto ustedes dejaron? Tienen Cristo, tienen el Evangelio, tienen el campo, tienen los no creyentes al lado. Al estar quieto no es la esencia del Evangelio. No hay otra razón. Esto no es la esencia del Evangelio. Al estar enfermo y están en el hospital y después lo aceptan a todos los pacientes que están al lado suyos. Y en el caso dificultoso y fue por una equivocación, fue al cárcel y lo evangeliza a todos los carceleros y a todos los pecadores. No importa, todas las cosas que yo tenga, yo te doy. En cualquier situación tenemos que transmitir el Evangelio. El Evangelio le hace levantar la ampliación de la vida. Si vemos el capítulo, Jesús no se quedó junto con los discípulos al monte de transfiguración, sino bajó directamente y fue al campo. Nosotros, en cualquier situación, en cualquier momento, nosotros tenemos que aferrar solo el Evangelio, teniendo con la fuerza de salvar el mundo. Nosotros tenemos que tener la naturaleza de las cosas que no quieren hacer. Está toda la llave ahí. Yo siempre le hablo. Yo soy creyente de nacimiento y los creyentes de nacimiento no evangelizan. Pero la pobreza y la dificultad nunca se me fue y vivía una vida peor que unos no creyentes. Y en un momento escuché la voz que empiece la evangelización y empecé sin poder hacer otra cosa y fui a hacer la evangelización. Y entonces
me di cuenta que la bendición vino después de hacer la evangelización. Las cosas que no quieren hacer, las cosas que más odian hacer, las cosas que dan mucha presión. Dentro de eso está la respuesta. Nosotros saliendo más adelante a 237 naciones, a los 5,000 tribus y los lugares vacíos, nosotros es solo evangelio, toda la misión. Después es la evangelización y la misión. La misión y se termina. La confesión de fe, última confesión de fe, es la misión. Ahora es introducción para la misión. ¿Cuándo es principal? Cuando terminemos la dedicación del templo, vamos a liquidar todo el Kangso-gu y vamos a empezar a hacer la misión concentradamente. Yo cuando era joven, aunque no haya nada, tomé a los jóvenes de todas las iglesias Busan y dije, yo voy adelante y hagamos juntos la evangelización Busan, y alquilé, renté 80 buses y empezamos a ir a evangelizar. El pastor Kim Jong-jae y fue a buscar y fuimos a un estadio y lo rentamos. Hicimos hacer la oración de bendición a Cheongpil-do y hice la evangelización, hice el movimiento y una conferencia. Entonces Dios lo hace como nada es imposible. Por eso empezó a hacer la evangelización Busan. La iglesia Yeowon vamos a dar vuelta a Kangso-gu. No importa si creen o no. Vamos a transmitir que Jesús es el Cristo. Nosotros solamente tenemos que transmitir. El que cree o no, el Espíritu Santo ocupa. Nosotros tenemos que testificarnos. Haciendo así, tenemos que ir a los 5,000 tribus. Si no pueden hacer la evangelización, ni siquiera su zona, ¿cómo van a hacer la evangelización mundial? Nosotros primero tenemos que evangelizar todo este barrio y después al mundial. Ustedes, aunque piensen, no están muy contentos. Esto es el último de nuestros pasos. Transmitir este evangelio y tenemos que ir al cielo. No hay que ir a un orfanatorio. Se va a hacer como su fe. El sobreviviente del Holocausto y escritor, profesor Elie Wiesel, ganador del Premio Nobel de la Paz, hizo una declaración muy famosa. Dijo, el contrario del amor no es odio, sino es no tener interés. El contrario de la educación no es ignorancia, sino es no tener interés. El contrario de la hermosura no es fealdad, sino es sin interés. El contrario de la muerte, el contrario de la vida no es la muerte, sino es sin interés. O sea, esta época, estamos viviendo una época de sin interés. Este sin interés nace problemas, enfermedades mentales. Por eso, las 3 organizaciones están dando la respuesta a ellos y están empeorando este mundo. Este mundo ya está siendo dominado bajo Satanás. Nosotros tenemos que concentrarnos y cambiarlo y de salvarlo a través del Evangelio. Basta de estar teniendo problemas de sus tiempos, de su familia, de sus casas. Nada es perfecto si no es el Evangelio. Todos los creyentes de la iglesia Yeowon quiero que sean todos protagonistas para salvar a 237 naciones y 5 naciones, 5,000 tribus. Conclusión, se pelearon entre un policía y un bombero. Si se pelean entre ellos dos, ¿quién ganará? Si nosotros pensamos rápidamente, parece que va a ganar policía que atrapa a los ladrones. Pero el ganador es bombero. ¿Por qué? El bombero no se cuida delante del agua y el fuego. ¿Por qué digo esta palabra? ¿Cuál es la razón? Todos los creyentes de la iglesia Yeowon, para salvar la vida, ustedes no tienen que mirar ni el agua ni el fuego. No tengan excusas. Como sea, vamos al frente.
siguiendo como Josué, vamos para adelante. Y entonces Satanás viene a un camino y se escapa por 7 caminos. Se va la enfermedad, la maldición, todo se va, toda la oscuridad, toda la fuerza de oscuridad. Si vemos en el capítulo 5, en el medio de las nubes, escucha este voz: este es mi Hijo amado, el quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Qué quiere decir escuchar, oír la palabra? Al final quiere que nosotros sigamos el camino de discípulo al Señor. Esto es la palabra. Nosotros tenemos que ser cambiador del campo, tenemos que ser líder y tenemos que establecer como líder. Quiero que todos los creyentes de la iglesia lleven teniendo este corazón en sus corazones, y quiero que sean testigos de dejar la evidencia. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor Padre, todos los creyentes de la iglesia llevan en los lugares donde estamos viviendo, háganos ser utilizados como un líder de cambiador del campo, en los lugares, en las zonas, en el campo, y que todos sean testigos para ser utilizados para 237 naciones y 5,000 tribus. No demos ninguna excusa, ninguna pregunta, sino que solo podamos disfrutar este secreto, este misterio de Jesucristo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.